Hola chicas, el día de hoy vamos a trabajar la falda básica en donde les estaré enseñando paso a paso. Si quieren aprender a confeccionarla, las invito a visitar el canal de la maestra Ceci, Confeccionando con Ceci, donde ella las guiará paso a paso. Empezamos con la falda básica. Para empezar a trabajarla necesitamos el contorno cintura, el contorno cadera, el largo cadera y el largo total. Como yo la voy a trabajar personalizada, voy a trabajar con mis medidas. Yo de contorno cintura, 88 centímetros, de cadera, 108 centímetros, de largo cadera, 19 centímetros y de largo total, 40 centímetros. Le vamos a sacar mitad a cada una de nuestras medidas. 44 y 104 centímetros. Bien, una vez que ya tenemos las medidas, vamos a empezar con una escuadra. Puede ser del ancho de la regla sin ningún problema. Empezamos a marcar. Escuadrando. Escuadramos. Y al vértice le vamos a poner este punto que es nuestro punto A. De A a B vamos a marcar el largo cadera. 19 centímetros. De A a C el largo total, que yo voy a marcar 40 centímetros. Muy bien. El punto B y el punto C se tiene que escuadrar. Para garantizar que la escuadra nos quede bien, vamos a poner otros puntos de apoyo para que nos quede derecha esta escuadra. Nuevamente marco 19 y 40. 19 y 40. Así ya tengo 3 puntos de apoyo para poder escuadrar y garantizar que mi línea está derecha. Marco la línea sin ninguna medida específica, solamente prolongamos. Y ahora de B para D vamos a marcar la mitad de la cadera, que la mitad son 54, pero le vamos a sumar 1 centímetro de afloje. Por lo tanto, yo voy a marcar 55 centímetros. Y ese es mi punto D. Para el punto E, únicamente voy a tomar la mitad de la distancia del B al D, que son 27.5. Nuevamente marco 3 puntos de apoyo porque tengo que escuadrar estas medidas. Bien. Y este es mi punto E. Aquí le vamos a poner F. Aquí G. H. I. Muy bien. Del punto F hacia arriba vamos a subir 1 centímetro y vamos a escuadrar una pequeña línea manteniendo el centímetro, escuadrando un poquito hacia cada lado sin ninguna medida específica. Muy bien. Ahora, el siguiente paso es marcar la forma de mi cadera y mis pinzas, pero para eso yo necesito saber cuánto tengo de diferencia entre cintura y cadera. Entonces yo voy a restar 54 menos 44, así por mitad, son 0, 1. Yo tengo
de diferencia entre cintura y cadera 10 centímetros, los cuales tengo que considerarlos para repartir en pinza delantera, pinza trasera y pinza de costado. La pinza delantera es de 2 centímetros, la pinza trasera de 3 centímetros y lo que sobre lo vamos a dejar para la pinza de costado, que en este caso, como yo ya consumí 5 centímetros, lo que sobra son 5, por lo tanto mi pinza de costado es de 5 centímetros. Una vez que ya tengo las pinzas, el ancho de las pinzas, la primera pinza que voy a marcar es la del costado, que es aquí arriba del centímetro que marcamos. Como en mi caso es de 5 centímetros, voy a marcar 2.5 hacia cada lado para que en total sea de 5. Y vamos a afinar con la Bari, alineando el punto E con el ancho de la pinza. Y también marcamos la forma de la cintura. Muy bien. Ahora, para marcar la posición de la pinza, vamos a empezar con el delantero. De este lado donde está la letra A, B y C es nuestra falda delantera. Y a mano derecha es la falda trasera. Vamos a empezar marcando la pinza delantera, que puede ser a una distancia de 6 a 8 centímetros. Yo la voy a dejar a una distancia de 8 centímetros. Voy a escuadrar apoyándome con mi línea de cadera. Marco una línea y el largo total puede ser de 9 a 10. Yo la voy a dejar de 10. Como es de 2 centímetros, voy a marcar 1 centímetro de cada lado para que en total sea de 2. Muy bien. La pinza trasera es desde el costado hasta el punto H, la distancia que tengamos, la mitad. Yo tengo 25, 12.5 la mitad. Escuadramos y como mi pinza mide 3 centímetros la pinza trasera, voy a marcar 1.5 hacia cada lado. Y puede ser de 13 a 15 centímetros de largo. Yo la voy a dejar de 14. Marcamos la pinza. Perfecto, muy bien. Con esto quedó terminado el trazo de la falda básica. Pero así como tenemos el trazo, sale sin costura. Tenemos todavía que calcarlo para hacer unas afinaciones y aumentar costura. Para eso vamos a ocupar este papel micro, que los hay de todos colores, pero lo más práctico es utilizarlo blanco porque así vamos a poder calcar más fácil. Con la mitad del papel micro, si lo dejaron de 40 centímetros de largo, les alcanza. Entonces vamos a ocupar la mitad del papel. Muy bien, y vamos a calcar. De este lado del delantero podemos dejar el filo del papel porque de este lado no lleva costura, así que podemos dejarlo al filo. Un poquito abajo porque le vamos a aumentar 3 centímetros de dobladillo y arriba nada más 1 centímetro. Ok, muy bien. Ahí. Con cuidado para que no se les mueva. Bien, ahora sí. Marcamos la falda delantera.
Aquí ya es por la curva, la línea recta ya no se marca. Y aquí nada más la pinza. Perfecto, muy bien. Ya calcamos el delantero, deslizamos el papel para calcar la falda trasera. El lado que está totalmente recto, llamamos que es el lado centro de nuestro molde. Abajo el largo total. El otro lado el costado, donde está la curva. La línea de cadera. El costado. La cintura, la parte de arriba. Y marcamos la pinza. Muy bien, ya que lo calcamos por separado, vamos aquí a separarlos para poder manipular cada pieza. Y vamos a aumentar la costura. Esta que es la falda trasera, la aumentamos 3 centímetros de dobladillo. Un centímetro en el costado. Un centímetro. Aquí vamos a unir con la base. Un centímetro en cintura. Y 1 centímetro del lado del centro. Muy bien, aquí ya aumentamos la costura. Vamos con el delantero. Del lado del centro no lleva costura. En la cintura 1 centímetro. En el costado también 1 centímetro. Un centímetro. Tres de dobladillo. Muy bien. Ya tenemos nuestro molde de la falda básica delantero y trasero con el aumento de costura. Antes de recortarlo vamos a hacer unas pequeñas afinaciones. Primero tenemos que verificar que nuestras faldas coincidan los largos. Tengo delantero y trasero, no importa cuál giro, lo importante es empalmar para verificar que de la línea de cadera hacia abajo me coinciden y que de la línea de cadera hacia arriba me coinciden. Coincide perfectamente, pero tenemos que verificar, no dar por hecho que está bien, porque si no, se nos pudo haber movido a la hora de calcar o un error cuando marcamos con la regla. Entonces siempre es importante verificar. La siguiente afinación es empalmar costado sobre costado, pero liberando el centímetro de costura, es decir, en la línea interna. Voy a alinear el inicio del costado con el inicio del costado, curva sobre curva hasta donde coincidan, porque como son curvas después se abre,
y tengo que visualizar que mi curva se vea continua. Aquí con mis medidas sí se ve continua, no necesita afinación, pero por ejemplo, si ustedes hacen esto y al hacerlo les hace así como este pico, entonces ahí sí tendrían que afinar. Se afina con la vari, una pequeña afinación en donde visualicen que la regla descanse un poquito de este lado y un poquito de este lado para que ya no tengamos ese pico, y suavizar para que la curva se vea continua. Pero bueno, en este caso yo no la necesito, pero esta es la primera afinación. La segunda afinación son las pinzas. Vamos a girar el papel para que no nos confundan las líneas que están abajo. Entonces la afinación es la pinza. La pinza se tiene que cerrar de costado hacia centro. Se cierra momentáneamente porque esta pinza va a estar cerrada en tela cuando realmente ya se esté cosiendo. Entonces podemos ver aquí que sufre un ligero desfase y que aquí sí me hace un pico hacia abajo. Eso es lo que tengo que afinar. Visualizo que la vari descanse un poquito de este lado y un poquito de este lado. Esa es mi afinación. Lo mismo con la falda trasera. Voy a cerrar la pinza de costado hacia centro. Bien cerradita. No puede estar hasta acá porque luego la cierran así. No, se tiene que respetar tal cual el ancho y largo de la pinza. Ya que está cerrada, nos hace nuevamente un pico hacia abajo. Tomamos la vari, descansando un poquito de cada lado. Ahí ya está la afinación, ya se ve continua. Ahí. Perfecto, muy bien. Con esto ya podemos recortar nuestro molde. Lo primero que vamos a recortar es la cintura porque se tiene que recortar con pinza cerrada. Respetando la línea de mi afinación, recortamos. Y pues ya queda abierta. Pueden ver que al cerrar con pinza cerrada nos hace como este pico. Entonces ese pico lo necesitamos porque cuando la pinza se cierre en costura ya queda perfectamente alineado con la forma de la cintura y no queda hacia abajo. Por eso es que es importante recortar el molde con pinza cerrada, o sea, como va a estar la prenda ya cosida. Ahora sí, vamos a recortar todo el contorno de mi molde, tanto del delantero como del trasero. En cintura con pinza cerrada, recuerden, respetando la afinación.
Perfecto, muy bien. Ya tenemos nuestra falda delantera y nuestra falda trasera, pero nos hace falta unos moldes, que es una vista. Aquí en la cintura el acabado se puede hacer con pretina o con vista, pero a nosotras, a la maestra Ceci y a mí, nos gusta más con vista. Para hacer la vista, desde el filo ya de la costura, vamos a darle un ancho de 7 centímetros en paralelo a la forma de la cintura. Entonces vamos a marcar 7, 7, 7, 7. Muy bien. Y lo mismo en la falda trasera. Muy bien. Vamos a tomar otro cachito de papel micro para calcar esta pieza. Nuevamente en el delantero lo pueden alinear perfectamente. Y vamos a calcar desde la cintura el costado y el límite de los 7 centímetros. También el espacio que le corresponde de pinza. Así. Bien, este es el centro. Ahora vamos a calcar la vista de la falda trasera. También el centro, la cintura, el costado y el límite de los 7 centímetros, el ancho de pinza que le corresponde. Marcamos, marcamos. Muy bien. Vamos a recortar únicamente el cuadro para poder afinar. En la vista, la pinza se cierra y se pega. Nuevamente de costado hacia centro, se dobla la pinza. Tenemos que cerrar y pegar. Lo mismo en el trasero, de costado. Bueno, aquí primero voy a afilar bien con la regla, porque aquí no lo hice. Marco. Y marco. Bien, ahora sí, voy a cerrar y a pegar esta pincita. Se cierra, se pega. En la falda no, pero en la vista sí. Como esta es una pieza interna, no necesito la pinza. Muy bien,
Y pues como aquí lo calqué así con la curva original de la cintura, tengo que afinar. Vamos a afinar en la parte de arriba y en la parte de abajo. Nuevamente una pequeña afinación para que no se vea ese pico hacia abajo. Afinamos. Y también aquí afinamos porque me hace un pico hacia abajo. Lo mismo con el delantero. Afinamos y afinamos. Perfecto. Muy bien. Con esto también ya podemos recortar las vistas. Se recorta sobre la afinación. Muy bien, ya que quedó terminado, ya terminamos todos los moldes. Ahora solamente tenemos que rotularlos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que poner una línea que se llama línea de hilo, aplomos y especificaciones. Vamos a empezar con la línea de hilo. La línea de hilo se coloca en paralelo al centro. Recuerden que quedamos que cada molde tiene dos lados. Vamos a ponerlo así. Derecho. Es la falda delantera, es la falda trasera. Cada molde tiene dos lados. Donde está totalmente recto es el centro. Donde tiene la curva es el costado. La línea de hilo va en paralelo al centro de cada pieza. Vamos a marcar la línea totalmente en paralelo. No importa la distancia, lo que importa pues es que esté en paralelo, que esté derecha. No es cualquier línea así inclinada, no, en paralelo. Marcamos la línea de hilo, lo mismo en el delantero. También en las vistas. Esta es la vista delantera, este es el lado del centro. Marcamos el hilo. Ay, no, aquí me equivoqué. Es de este lado, este es el centro. Ok, muy bien. Ya tenemos la línea de hilo en cada una de nuestras piezas. Vamos a marcar las especificaciones. Esta es falda básica delantera. Talla Auro porque la hice personalizada. 1 por tela. Yo necesito cortar una sola pieza en tela, pero con doblez de tela. Para cortarla en doblez de tela se le ponen esas 3 X juntas para indicar que tengo que cortar una pieza, pero al doblez de la tela. En el trasero, las especificaciones quedan: falda trasera, talla Auro,
2 por tela. En esta sí nos van a quedar 2 piezas separadas. En las vistas, vista delantera, 1 por tela, 1 por entretela. Y la vista delantera también va al doblez de la tela. Vista trasera, esta es igual 2 por tela, 2 por entretela. Aquí me hizo falta poner la talla. Talla, auro y talla, auro. Muy bien, ya tenemos línea de hilo y especificaciones. Por último, vamos a poner los aplomos. Aplomos o muescas, así son conocidos de las dos formas. Bueno, yo los nombro aplomos. Vamos a marcar los aplomos, que es para saber cómo voy a coser la prenda. Porque, por ejemplo, aquí yo en mi papel sé que mi pinza la tengo que doblar de este punto hacia este punto, pero en tela no, porque no tengo marcado nada. Para eso me sirven los aplomos, para saber en qué posición está mi pinza y cuánto y hasta dónde tengo que tomar. Entonces, los primeros aplomos son los extremos de la pinza, el largo total, con un puntito y enfocándolo con un círculo. Los extremos de mi pinza, el largo total, con puntito y enfocándolo con un círculo. Los siguientes aplomos son a la altura de la línea de cadera por el costado, para indicar que esta pieza se une con esta. Y también vamos a aplomar el dobladillo, porque nosotros estamos dejando 3 centímetros, pero se pueden dejar pues 1 centímetro, 1.5, 2, 2.5. Entonces, para que quien lo cosa sepa que tiene que consumir 3 centímetros de dobladillo. En la falda delantera solamente se pone este aplomo del lado del costado. De este lado no, porque no hay costura. Aquí vamos a tener doblez de tela. Aquí en la falda trasera sí le marcamos el aplomo por ambos lados. Y en la falda trasera vamos a subir del lado del centro, a partir de la línea de cadera hacia arriba, 2 centímetros. A esa altura vamos a marcar un aplomo, porque ese aplomo es para la entrada del cierre. Muy bien. Las vistas, también del lado del costado, vamos a ponerle un aplomo de unión. ¿Por qué razón? Porque luego, sobre todo en el trasero, nos podemos llegar a confundir cuando estamos cosiendo cuál lado es el centro y cuál lado es el costado. Por eso es que aquí le vamos a poner un aplomo de unión. Y yo, al ver este pequeño aplomo en la tela, ya sé que ahí es donde se une en el costado. Muy bien. Y aquí, en la cintura, justo es en la altura de la posición de la pinza. Ahí vamos a poner un aplomo. Y aquí también este aplomo tiene que casar donde queda la costura de la pinza. Perfecto, muy bien, chicas, pues con esto hemos terminado de trabajar la falda básica. Ya tenemos nuestros moldes afinados con costura, con aplomos, línea de hilo, y está listo para ser cortado y confeccionado. La maestra Ceci les va a dar un video de cómo cortar esta falda para los que no saben cómo cortar, y también el paso a paso de la confección. Así que las invito a visitar su canal Confeccionando con Ceci, chicas. Espero que este video les haya gustado, haya sido de su agrado, y cualquier comentario me lo hagan saber. Muchas gracias, y esto es todo por hoy.